Las mejores ideas nacen de la curiosidad y crecen cuando se comparten. Esto es Think Anáhuac, el podcast de la Universidad Anáhuac Mayab. Un espacio para abrir conversaciones que inspiran, amplían el horizonte y conectan ideas con propósito. Aquí cuestionamos y exploramos y sembramos nuevas formas de pensar. Bienvenidos. En este episodio tuvimos como invitado a Pablo Álvarez, ingeniero en mecatrónica, posgrado en administración de sistemas de manufactura, maestría en innovación y emprendimiento por la Universidad Anáhuac Mayab y certificaciones por Stanford, Babson e IPADE. Ha liderado proyectos de innovación tecnológica en colaboración con Google, Oracle, AWS y Huawei, tanto en sector público como privado. Fue director de innovación en la CIES y ha implementado programas pioneros de ciberseguridad y laboratorios especializados. Consultor y orador internacional con experiencia en más de 10 países, apasionado por el liderazgo, la transformación social y la magia. Ahora sí, los dejo con el episodio. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu espera. Disculpa. Al contrario, gracias. Pero la verdad es que esta me gustaría que fuera más que una entrevista como tal, como de pregunta y respuesta. Me gustaría que me platicaras un poquito más como, pues desde tu experiencia, desde todo, ¿no? O sea, que más plática, pues, ¿no? Que claro. Conversemos un ratito. Y primero quiero empezar preguntándote, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo llegaste a esta conversación? Acelerado, un poquito. ¿Sí? No, la verdad es que como que pensamos a veces los que tenemos hijos que en verano las cosas se ponen tranquilas porque son vacaciones y al revés es cuando más te aceleras. Entonces, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de convivir mucho, tanto en familia, pero también compartir mucho de los proyectos que todos traen. Digo, mis hijos son niños de 10, 11 años, pero al mismo tiempo ya es esa edad donde puedes platicar de muchos temas. Entonces, preguntan ahorita muchas cosas del trabajo, porque yo estoy trabajando mucho tiempo también desde la casa. Entonces, he tenido esa oportunidad de hacer ese switch entre cosas técnicas y de repente algo empresarial y de repente la familia. Entonces, ahorita que estamos empezando a platicar, pues en la mañana empezó también interesante con eso, ¿no? Sí, está padre porque ya están un poquito más grandes y ya entienden un poquito más, ¿no? Así es. Y ya preguntan cosas como, ay, ¿cómo te explico esto, no? Así es. Te retan un poco, ¿no? Bueno, ya entrando un poquito más en meterme, me gustaría que me platicaras cómo descubriste que lo tuyo era conectar tecnología con innovación y emprendimiento. La verdad me gusta mucho la palabra innovación por el lado de lo que es innovación, que tiene mucho que ver con experimentar. Okay. Es decir, quienes tienden a ser personas más innovadoras son esos que experimentan o hacen, me arriesgo a intentar algo y de repente descubres algo. Bueno, lo mismo ha pasado con mi vida. Desde lo que estudié hasta en donde he trabajado, que me han dicho, es que ya lo tenías muy definido. No, yo tenía definido a lo mejor a lo que me apasiona, a lo que me gusta, y de repente te vas metiendo a cosas y te empieza a gustar más algo, entonces solo vas tomando ese camino y platicando con mucha gente. Es como el grupo de amigos. Tú desde antes de entrar a algún lugar no dices, él y él van a ser mis amigos y mis amigas. Es tu misma personalidad y tu misma forma de ser y la forma de ser de ellos y su personalidad y la situación la que va atrayendo este grupo que se empieza a convertir en tu grupo de amigos. Lo mismo pasa con lo que tú haces, con lo que en lo que tú te desarrollas. A la hora que empiezas a experimentar y explotar cosas que te gustan y te apasionan, poquito a poquito como que vas agarrando ese camino. Cuando yo estudié ingeniería en mecatrónica y después me toca estudiar administración de manufactura como posgrado y luego hice otro posgrado, la maestría en innovación precisamente, cuando me di cuenta que por ahí va esa forma de juntar todo. Me doy cuenta que la tecnología es inútil. Suena raro, pero la tecnología es inútil. Okay. Hasta que no la usas para el servicio de alguien o para tu propio servicio. Okay. Porque en sí sola la tecnología no sirve de nada hasta que no la aplicas. Uh-huh. Pero cuando la aplicas, si no la aplicas para algo que sea de beneficio personal, económico o social, pues se va a quedar como un cacharro. Por muy fancy que se vea, se queda como un cacharro. Entonces, cuando me doy cuenta que para poder sacar o explotar eso tienes que saber qué es lo que quiere la gente, y en conjunto con el saber cómo funcionan las cosas, dije, oye, aquí hay un mix interesante y no hay un broker que haga esa labor. Y de repente me empiezo a dar cuenta que esos brokers son quienes están en el mundo de la innovación. Interesante. Me encanta cómo planteaste esto al principio de cómo los grupos de amigos después se vuelven como, ¿sabes? O sea, así es como te vas desarrollando. Creo que un poco también desde la curiosidad, ¿no? Sí.
Sí. Creo que las personas más innovadoras justo, ¿no? Les mueve mucho como esto, ¿no? La curiosidad. Por ahí dicen, la curiosidad mató al gato, sí, pero se mató sabiendo. Entonces vale la pena. Valió la pena. Muere como héroe, ¿no? Y por ese lado va el lado de la experimentación. Es decir, oye, ¿y qué hay del otro lado? No sé, ¿te avientas? Pues aviéntate. Y de repente, no me gustó, pues regrésate. O sea, no pasa nada y ahora experimenta, pero ya con una experiencia distinta. Lo mismo pasa con las relaciones humanas. Oye, ¿vamos a poder convivir con ellos sí o no? Pues no sé, es que no hablan mi idioma. Pues hable otro idioma. Digo, dentro de las cosas que de repente me gustó empezar a hacer está la magia. O sea, soy aficionado al ilusionismo también. ¿Ah, sí? Y me di cuenta también, por ejemplo, que todos tenemos todavía un niño interior que se sorprende con cosas que no entiende. Pero lo más padre con lo que empecé a jugar es con el idioma. Me tocó estar haciendo magia de repente en Alemania y yo no hablo alemán, pero te das cuenta que la sonrisa es un idioma universal. ¿Por qué? Porque cuando sacas ese niño interior es un idioma universal. Y dije, ¿y si logro sacar eso desde la sorpresa? Y por ahí, no recuerdo el nombre de la persona que lo dijo, pero dice, cualquier pieza de tecnología avanzada es indiscutiblemente similar a la magia. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque a la hora que tú de repente ves un editor de video utilizando inteligencia artificial, dices, esto es magia. A la hora que de repente ves 1997 y alguien te enseña un macro de Excel, dices, wow, ¿qué es esto? Esto es magia. La primera vez que alguien se conectó a internet y que de pronto estaba viendo imágenes del Museo del Louvre en Francia desde una computadora en el TEC de Monterrey e inicios de los 90s, eso es magia. Entonces, ahí es cuando empiezas a darte cuenta que la tecnología tiene que ver un poquito con ese sentido de sorpresa, pero a la hora que esa sorpresa la conviertes en algo útil, empieza a explotar algo muy padre. Me encanta. Y bueno, tú has estado por empresa, gobierno y pues universidad, ¿no? Sí. ¿Cómo estar en cada espacio, cómo, digo, al parecer, o sea, como que a simple vista son diferentes, pero cómo para ti cambió o cómo los unes? Ok. Es muy distinto trabajar en iniciativa privada que en iniciativa pública y es muy distinto también por el lado, digamos, social. Okay. Y social me refiero también al lado educativo. Pero al mismo tiempo no deja de ser dos grandes pilares, cliente y proveedor. Yo soy quien provee ese servicio tal vez y quienes reciben el servicio es precisamente ese cliente. Entonces, no importa en el sector en el que estés, todos van a tener sus asegúnes. Y todas las empresas también son distintas. Estar en una empresa, a lo mejor sus políticas son de cierta manera y entras a otra empresa y las políticas son de otra manera. Pero a final de cuentas es cómo puedo dar el mejor servicio de mi parte para poder lograr ciertos objetivos. Sí es un reto muy, muy entretenido poder hacer ese switch. ¿Por qué? Porque de repente te das cuenta de que lo que normalmente podía ser muy ágil, y esa es otra palabrita que traigo muy presente siempre por el lado de agilidad en proyectos, que fue lo que me llevó a mí a la innovación. Cuando tú entras en un mundo tal vez muy burocrático, como la política o como las empresas muy grandes, pues la agilidad no se da. Y en administración de proyectos, de hecho, le llaman, bueno, a lo mejor tienes que ser un tiger team. Y un tiger team es agárrate uno de ciertas áreas, quítales todas las políticas y los bloqueos para que empiecen a salir cosas nuevas. Traducción, hacen una startup adentro de una empresa porque se dan cuenta que hay políticas que los detienen. Bueno, en política pasa a veces lo mismo. Es, a ver, todavía que no salga nada todavía del lado público, tenemos que hacer esto, pero antes de que lo avienten, vamos a ver de qué forma puede funcionar para que ayude a la gente de verdad, para que se utilice esto y para que haya toda la transparencia. Ah, perfecto. Pero hacer ese tiger team era muy complicado tal vez en política. Y en el sector educativo muchas veces se puede hacer eso muy ágil por el lado de alumnos, porque el alumno tiene mucho más permisos. Alumnos, cualquiera que esté escuchando, no saben el superpoder que tienen por el simple y sencillo hecho de decir, estoy estudiando. Se te abren puertas enormes. ¿Por qué? Porque te dan permiso de cometer errores. Sí, si cometes un error en un cálculo, no pasa nada, tienes una calificación baja. Si eres un arquitecto, ingeniero civil o un doctor y cometes un error en un cálculo, ahí te encargo, empiézate a convertir en otra cosa. Métete a la innovación, acá hay otra cosa. A lo que me refiero con esto es, la agilidad es lo que cambia en distintos sectores. Lo que no cambia es
el lado de cliente-proveedor. Y a mí me gusta siempre hacer una analogía y te comparto esa analogía porque la encontré similar en política como similar en empresa y ahora la estoy empezando a explotar mucho por el lado también social. Okay. Yo digo que en cualquier proyecto hay una triada de componentes y quiero que te imagines un huevo, ¿ok? Uh-huh. Y el huevo, vamos a imaginarnos que tiene una estructura de metal como esta que está aquí, una estructura de metal por dentro, que es lo que lo soporta. No es cierto, pero quiero que lo imagines. Uh-huh. Entonces tenemos una estructura de metal, tenemos el cascarón y tenemos el contenido o el huevo. Okay. Esas son las triadas de cualquier proyecto, por ejemplo, en política o de cualquier proyecto a nivel empresarial. ¿A qué me refiero? Necesitas tener una estructura, políticas, procesos, el orden, quién está a cargo, jerarquía. Si no hay jerarquía, entonces, ¿de qué forma se va a documentar? Esa estructura es importante. Pero la estructura no sirve de nada si no hay un contenido que esté protegiendo. Entonces, el contenido es el huevo. O sea, el alimento, lo que hay adentro, la vida que se está convirtiendo adentro. Entonces, eso es el contenido. Y el contenido te lo da, por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto de investigación, pues los investigadores, qué investigación se está haciendo, o si estamos haciendo algo de tecnología, perfecto, quiénes son los expertos en este tema, qué es lo que se va a dar como entregable, es decir, el contenido duro. Uh-huh. Y por fuera tienes el cascarón, y por ahí bien dicen, no basta con poner el huevo, hay que cacarearlo. Es el show off, es cómo le voy a hacer para que la gente se entere, porque si no se entera no sirve. Claro. ¿Cómo le voy a hacer para que la empresa aplique, si no sirve? ¿Cómo le voy a hacer para meterle marketing? La gente de marketing sabe la importancia de poder dar una buena imagen antes de que se conozca tal vez un producto, antes de que salga un producto. ¿Cómo puedo venderlo desde antes? Entonces ese show off es importante. Si tú tienes el show, la estructura y el contenido, tienes algo muy fuerte. Me encanta. Hay empresas que se encargan del puro show. Y de repente dicen, no, métele contenido, perfecto. Entonces tienes una gente súper genios y tienes de repente un show buenísimo, pero ser estructura. Entonces cada quien hace lo que quiere y no sale. O de repente tienes un contenido brutal. Y no voy a hablar de ninguna institución ni de ningún lado, pero en México pasa mucho. Hay gente muy capaz, pero no hay estructura y no hay show. O de repente se enfocan tanto en la estructura. Por ahí cuando estaba en la administración de proyectos, la frase en inglés decíamos, friends don't let friends use Microsoft Project. Perdón, yo dije una marca, no me importa. Pero es, no te metas tanto en la administración del proyecto porque no vas a hacer nada. Entonces es lo mismo con la estructura. Te metes tanto en la estructura que el contenido no importa, está bien bonito ordenado. Ahora, promociónala, muy bien, y ya se promocionó el show y muy bien bonita la estructura así, y ¿quién va a talachar? ¿Quién va a hacer el trabajo? Y hay otra frase en inglés que aplica mucho en una empresa de industria de software, que es donde me toca estar. Too many chiefs, too few Indians. Ahora sé que todos son chief financial officer, chief executive, todos tienen una C antes, todos son directores, todos son managers. ¿Y quién trabaja? ¿Quién talacha? Pues sí. Entonces, esas tres me ha tocado cuando me preguntaste cómo has juntado, cómo has separado, cómo haces este merge difference. Todas tienen esas tres. Tienes que saber qué tanto le tienes que meter a cada una dependiendo de la posición donde estás. Y equilibrar muy bien, ¿no? Porque sí, definitivamente esto que dices que siempre queda como, digamos, una pata floja, siempre pasa, ¿no? Y siempre va a pasar. Tienes que decidir de cuál va a ser tu pata un poquito más floja. No le podemos tirar a todo. Ok, interesante. O sea, sabemos que vamos a coger de una pata, pero... Alguna la tienes que poner al final. Es como una línea de ensamblaje. Okay. Si tienes un equipo genial y todos trabajan de forma concurrente y puedes de plano tener las tres super... Wow, vete a platicar con Jim Collins de Good to Great y haz una gran empresa porque tienes todo por ahí. Entonces, sí es difícil a veces poder establecer esas prioridades, pero es importante que las establezcas y tú vas a saber dónde es donde tienes ese potencial. Y si no, no pasa nada. Bienvenido al mundo de innovación. Experimenta, comete errores, cáete y aprende. Súper. Y, por ejemplo, ¿hubo algún proyecto o experiencia que hayas tenido que marcar un antes y un después también en tu trayectoria? ¿O simplemente como en tu visión de la vida, de tu trabajo en general? He tenido muchas y me gustaría, te cuento 2 o 3 ahí interesantes. La primera tiene mucho que ver donde estoy viviendo casi ahorita. Me tocó trabajar un año para Disney en Orlando. Y fue un desconectarme completamente porque fue recién graduado de ingeniería. Yeah. Y siendo ingeniero y de hecho recién graduado del primer posgrado en administración de sistemas de manufactura
Y de repente llegas a guest services y a también sacar basura y a limpiar y demás. Entonces, no se trata de un golpe de humildad. ¿Cuál golpe de humildad? Estás trabajando en una de las empresas de mayor calidad del mundo y estás en Disney World. O sea, sí era algo enorme, pero al mismo tiempo era aquí todos por igual. Esa fue una experiencia muy, muy buena. ¿Por qué? Porque ahí es donde termino conociendo a mi esposa. Órale. Y así es como termino viviendo en Yucatán. Y sí fue un parteaguas en mi vida, honestamente. Y antes de eso, una de las que más me marcó y me sigue, creo que llenando el corazón por muchas cosas que sucedieron. Por accidente termino llegando a un castillo en Suiza que se llama CAUX. Por ahí lo pueden buscar, caux.ch de Suiza. CO es un castillo que está bajo una institución que se llama Iniciativas de Cambio o Initiatives of Change. Antes esa organización se llamaba MRA, Moral Rearmament. Y ellos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para apoyar a todas esas personas, instituciones o gobiernos que estaban afectados por la guerra. Iniciativas de Cambio se empieza a vincular mucho con gobiernos, pero más que con gobiernos, con gente para ayudar a precisamente salir para darse cuenta de la importancia de la paz en el mundo. Okay. Y suena muy wow. Pero al mismo tiempo es algo muy personal. Yo llego por accidente a ese lugar. Y cuando llego a ese lugar encuentro esa mística extraña. Yo llegué con un grupo de jóvenes que viajan en Europa. Yo iba ayudando al grupo. Yo ni siquiera era... económicamente a lo mejor yo no me podía pagar un viaje así. Entonces para poderlo pagar yo iba como parte del faculty ayudándole al maestro a organizar y llevar maletas y todo eso con tal de poder hacer un viaje de ese calibre. Y llegamos ahí por accidente. Todos los jóvenes estaban medio enojados porque no les gustó la mística del lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar de pláticas y había horarios y toque de queda, cosas así. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que movían estas cosas eran en ese entonces personas de 70, 80 años que les había tocado estar en épocas de la Segunda Guerra Mundial. Me toca ahí conocer a un premio Nobel de Economía, me toca ahí conocer, de hecho, al año siguiente que regreso, me toca ahí conocer a Lech Walesa, que fue precisamente el presidente de Polonia de lo de Perestroika. O sea, me toca después conocer a Kofi Annan. O sea, sí fue algo wow, pero en ese momento no lo habían entendido muy bien. Y cuando me preguntas parteaguas, ahí me toca, estudiando ingeniería, ese fue un verano, tener que ser el mediador entre quien lideraba el grupo, es decir, el maestro o el líder del grupo, y todos los jóvenes, porque todos ya se querían ir. Y llegó el punto en el que esto iba a explotar, y esa explosión era el maestro de un lado con los pasaportes diciendo, pues nos vemos no sé dónde, y los otros, pues ya me voy. Entonces yo estaba entre la espada y la pared, porque yo quería estar con los de mi edad, pero al mismo tiempo me quería quedar y estaba ayudando. Entonces, y empiezo como a encontrar esos digamos, puntitos donde a lo mejor podía persuadir en uno para que se quedara, y ese uno a lo mejor, de hecho, impactaba a los demás. Andaba una chava por uno de ellos y ese era uno de los lidercitos. Dije, convenzo a se va a quedar esta chava, se va a quedar también. Hacen grupito y aunque se queden enojados ya se quedan, y calmo al doc. Y, o sea, así empezamos a ordenarlo. Recuerdo esa noche, terminé exhausto físicamente como si hubiera corrido un maratón, y nunca he corrido un maratón. Y tirado en un sillón, y se acerca una viejita conmigo y me dice, ¿cómo te llamas? Y me presento. Me dice, Pablo, ¿te gusta la solución de conflictos? Y le dije, pues no es que me guste estar en conflicto, pero digo, y como ingeniero, pues estoy acostumbrado a ver un problema y es un reto y empiezas a ver cómo lidias con eso, y donde estés vas a tener que lidiar con problemas, y pues no es que me guste, pero quiero aprender a lidiar cada vez mejor con eso. Me dice, porque vi lo que hiciste, y aquí hay un programa que se llama el Initiatives of Change Co-Scholar Program. Se escogen a 20 jóvenes a nivel mundial por si te interesa aplicar. Soy la directora del programa. Órale. Entonces, prácticamente hizo un visoreo de alguien, de un mediador de conflictos. Al año siguiente me toca regresar. Podría platicar mucho de cómo, porque, insisto, económicamente no tenía la posibilidad a lo mejor de pagármelo. Entonces, ¿cómo le haces para levantar recursos cuando no puedes? Y cuando es para algo personal. Te puedo decir, las instituciones no prestan, la gente presta. No te vas a una institución a pedir. ¿Por qué? Porque a mí me tocó verlo y vivirlo. Vas a entrar en mucha burocracia, a lo mejor sí, pero es la gente a la que tienes que convencer. A final de cuentas, yo te puedo decir que me terminé yendo la mitad becado por el gobierno de Suecia, no de México, de Suecia. ¿Cómo? Luego platicamos. Esa para otra muy larga.
Y cuando llego allá, te das cuenta de lo que significa tener una nacionalidad cuando estás con gente que es refugiada o que es tibetano y no podía salir y no puede estar allá. Te das cuenta de lo que vale tu vida cuando estás con una persona que sobrevivió a un genocidio en Darfur. Te das cuenta de lo que tienes de poderte subir a lo mejor a un carro, llegar a un aeropuerto y poder viajar si tienes la posibilidad económica, y si no la tienes, irte en bicicleta de un lado a otro y que no haya problema cuando te encuentras a una chava que se tuvo que quedar 2 noches en su carro en la franja de Gaza para poder viajar a Egipto, para poder ir. Hice amigos que de verdad cambiaron, y por eso te decía al inicio, se sigue inflando mi corazón de lo que pude vivir en ese mes y de lo que pude aprender en solución y transformación de conflictos, porque ahí fue donde entendí lo que te mencioné de la tecnología no sirve cuando no sirve a beneficio de alguien. Cuando tú no usas, porque todo lo que tenemos de alguna u otra es tecnología. Entonces, a la hora que tú agarras una pluma, la pluma es una pieza de tecnología genial que nos ayuda a escribir, pues sí, pero ¿para escribir qué o para dibujar qué? Uh-huh. ¿Y a beneficio de qué? A beneficio de transmitir qué. Entonces, aprendí cosas que de verdad me cambiaron mucho esa mentalidad que traía, y cuando regreso empecé a utilizar la ingeniería como un instrumento y no como un fin. Y cuando entro al mundo laboral, empiezo a ver siempre, bueno, quiénes son los que están a mi alrededor y cómo voy a afectar a los de mi alrededor y cómo voy después a afectar algo más. Y cuando estoy apoyando algún emprendimiento, va por ese lado. Siempre hay 2 grandes pilares en innovación para mí, que son la empatía y el prototipado. Si no puedes equilibrar esos, no vas a poder, y de ahí nos podemos arrancar con más cosas. Sí, me encanta. Siento que la empatía aplica en muchísimos factores y temas de nuestra vida, ¿no? O sea, a veces como que puede ser muy bueno en cualquier cosa, lo que sea que seas bueno, pero creo que la empatía es lo que mueve a hacer más, ¿no? Sí. Está bello. Y me retomo un poco lo que dijiste en tu historia, que estabas con este grupo de jóvenes que se querían ir, ¿no? Que a veces no valoramos, ¿no? Creo que cuando estás más joven, a veces tienes como cosas enfrente súper valiosas, ¿no? Y no eres capaz de verlo, ¿no? O sea, qué valioso como estar como abierto a recibir información o a recibir como puntos de vista, historias, ¿no? Que te cambian la perspectiva, ¿no? Que a veces no tienes que atravesarlas tú, sino quizás a través de otros, ¿no? Creo que muchas veces ponemos en estigma la palabra joven. No se preocupen, es un problema que pasa muy rápido con el tiempo. Y no necesariamente es joven en el aspecto de edad, es joven en el aspecto del tiempo que le das a algo. Okay. ¿A qué me refiero? Hay gente muy adulta que ya no tiene nada de paciencia y no le da tiempo a las cosas para poderlas aprovechar. Y en ese mismo acelere hay gente con muy poca edad que también quiere las cosas muy rápido. Entonces, como bien mencionaste, no le das el tiempo a... Algo que me sucede a mí mucho también es, estamos en una época de 7 segundos. Okay. Y 7 segundos es demasiado. Estamos en una swipe generation. Si tú no aguantas, más bien dicho, si alguien no te capta o capta tu atención en 7 segundos, ya la perdiste. Sí. Y te puedo asegurar que esos primeros 7 segundos de este podcast, a ver si de repente grabamos algo ahorita y le ponemos algo al inicio para que lo agarren, porque a lo mejor no van a llegar a este punto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenemos esa paciencia para empezar. Y tenemos, no importa la edad, no importa si eres joven o no. ¿Por qué? Porque poco a poco hemos tenido esa inmediatez en nuestra vida brutal. Hace 3 años que no existía, bueno, vamos a ponerle 4, que no existía ChatGPT, uh-huh, pues le teníamos paciencia a una búsqueda de Google. Sí. Y mi generación se burlaba de esos que decían, no, tú no tuviste que agarrarte una enciclopedia. Sí. Ahorita la generación del buscador dice, no, tú no tuviste que buscar. Sí. ¿Por qué? Porque tienes sí, y la próxima generación va a decir, no, tú no tuviste que escribir. O sea, yo nomás lo pienso. Sí. Y así va a pasar muy probablemente. Sí, entonces, queremos de repente que todo sea así, incluidas las experiencias. En aquel momento, a lo mejor no se trataba de darle tiempo a algo que no te gusta, sino se trataba más de encontrar algo que te gusta en un entorno hostil. Y eso es bien difícil. Uh-huh. Cuando tú estás a la de a fuerzas en un lugar, lo primero que pasa por tu mente es, nadie te debe obligar, tú tienes que salir. Pero muchas veces no es por una obligación personal o una obligación que te estén forzando, sino es porque tienes una necesidad X,
de estar en un lugar o de estar en una situación. Entonces, a ver, ya estoy aquí. ¿Qué es lo mejor que puedo sacar? Vamos a partir mi tiempo en esos 7 segundos, ¿ok? Pero voy a ir haciendo swipe de cosas buenas de 7 segundos. ¿Para qué? Para darle tiempo y empezar a entrenar a mi impaciencia de decir, a ver, esto está padre, esto está padre, esto está padre. Por ejemplo, muchas veces, y perdón que lo diga, pero empezamos a lo mejor diciendo yo llegué primero ahorita aquí al estudio, entonces a lo mejor alguien lo primero que hubiera hecho hubiera sido, saco mi celular. Al fin y al cabo, tengo otra vez al mundo acá, ¿no? Sí, déjame ver en WhatsApp que me han mandado, Telegram, 2 o 3 swipes de Instagram, pongo un like, checo correos. Espérame, aprovecha el lugar. Entonces empecé a ver 2 o 3 cositas que hay acá, cómo funciona, por qué. Es decir, en la situación en la que estás, aprovecha y haz breaks de 7 segundos. Y esos breaks de 7 segundos te pueden ayudar muchísimo para hacer una lluvia de ideas en tu cabeza de cosas que puedes después hacer, que puedes hacer en ese momento, que puedes empezar a platicar para interactuar o que puedes incluso aprovechar en ese momento para compartir con alguien más. Entonces... Sí. Me encanta. Me encanta que sean 7 segundos, ¿no? O sea, al final como que queremos todo muy rápido, entonces cómo rescatamos como esto, ¿no? O sea, divido mi tiempo. Me encanta eso. Me encanta. Antes existía el pomodoro, los que conozcan ahí de mi siempre el pomodoro para partir tu tiempo. Me encantaría que la gente utilizara pomodoro, pero ya es muy complicado en las canciones, entonces por eso digo lo de 7 segundos. Muchos dicen, 7 segundos no te alcanza para nada. Créeme que es mucho tiempo para tu atención. Sí, más ahora, ¿no? Sí. Y bueno, entrando como ecosistema de innovación en Yucatán, si pudieras hacer una radiografía así general aquí en Yucatán, ¿cómo lo verías? ¿Qué rescatarías? No, rescato demasiadas cosas. Hay un talento genial en el estado. Eso sí es para resaltar por todos lados. ¿Por qué digo genial? La broma que hacíamos cuando me toca estar en gobierno, que lo empezamos como broma y de broma empezó a tomarse no en serio, sino te empiezas a dar cuenta de que hay algo de cierto. Hay ciencia atrás, no sé, y si la investigo te aseguro que sí la voy a encontrar, pero en ese romanticismo no lo voy a investigar. Y a eso que me refiero es, no puede existir tecnología, no puede existir computación, no puede existir programación, no puede existir este podcast si no existe el código binario, unos y ceros. O sea, a final de cuentas, en la computadora todos son unos y ceros. Y así como Matrix, vemos así los simbolitos, pero vemos unos y ceros, ¿no? No puede existir los unos y ceros si no existe el cero. ¿Quién inventó el cero? Los mayas. Traducción. El heritage que hay, la herencia que hay en el ecosistema en Yucatán, en el interior del estado, en jóvenes que a lo mejor crees que no tienen esa capacidad porque no tienen el acceso a tecnología, no es el acceso a tecnología, es esa capacidad de pensamiento matemático que crees que no lo tienen y tienen algo impresionante. Y eso lo valoro muchísimo. En mi familia decíamos mucho la frase, al guerrero dale armas. Entonces cuando de repente te encontrabas algún joven con alguna capacidad, pues no puedo decir especial o superdotada para nada, con pasión, ponle un poquito de herramientas, busca una beca, busca un evento estilo lo que se hizo con Yucatán y 6 para que tengan el acceso para que vean lo que pueden tener cerca. Y de pronto te das cuenta de que explotan, de que hay genios. Y ahora que está muy democratizada la tecnología, que tenemos en una tablilla de 10 centímetros más tecnología de la que tenía la NASA cuando envió la primera misión de un orbitador, te das cuenta de lo que le puedes poner en las manos a los jóvenes cuando se dan cuenta, ¿no? Entonces, en Yucatán tenemos eso, pero tenemos claroscuros. Cuando me dices una radiografía, te voy a decir, y ahora sí lo digo muy feo, te lo voy a decir como esas fotos de favelas de Brasil, donde ves una barrera y ves de repente una casa de mucho dinero y una casa de poco, no por radiografía socioeconómica en Yucatán, sino lo mismo pasa a nivel tecnológico. Ves de repente un joven con una capacidad brutal, pero en un ecosistema muy difícil de explotar. O ves un ecosistema súper armado en otro sector, en otro tema, pero de repente pues lo que está ahí en medio no tiene ese contenido que te decía. Una estructura genial, un cascarón genial y el contenido vacío. Entonces, encuentro todos los ingredientes en Yucatán, encuentro recetas a medias. Okay. Entonces,
¿Qué es lo que se tiene que hacer? Necesitamos más chefs de innovación. Traducción, necesitamos más gente que empiece a experimentar con recetas diferentes, porque aquí en el sureste de México, sobre todo en Yucatán, no me refiero a Mérida, porque tenemos que meter a Tecaxa, Maxcanú, a Valladolid y a todos los municipios del estado. Necesitamos gente, empresas, emprendedores que empiecen a experimentar, que empiecen a dar oportunidades. Conforme más heterogéneo hagas tu equipo, más posibilidades tienes de que explote. Y Yucatán tiene esa riqueza como para hacer que cualquier ecosistema de innovación explote. No me importa si estamos hablando de temas de inteligencia artificial, de realidad virtual, de ciberseguridad, de programación, de bioingeniería. Tiene todo para poder explotar. Es que no tiene la tecnología se hace. Tenemos la capacidad. Ya. ¿Y tú qué crees que es lo más difícil de empujar en todo este sistema de innovación? Cultura. Cultura. La cultura por ahí dicen que es más fácil cambiar toda la imagen de una empresa que cambiar su cultura. La cultura de una empresa, la cultura de un startup nace como todos esos artefactos de creencias que tienen las personas para poder actuar en pro de la empresa, del producto, del ecosistema, de la familia, de la sociedad. Cambiar la cultura, una vez que ya es parte de ti, es muy difícil, por no decir es imposible. Entonces, muchas veces tiramos, porque no es otra forma de decir, tiramos mucha energía tratando de cambiar la cultura, en lugar de mejor nada más hacer un pivotaje. Quédate con la cultura que tienes, pero empieza a ver por acá, empieza a que nazca algo nuevo. No quieras cambiar todo lo que eras del pasado. ¿Por qué? Porque va a ser imposible. Entonces, muchas veces me encuentro con personas que dicen, es que no, eso yo jamás voy a poder estar metido en eso. ¿Por qué no? Porque tienes esa creencia nada más. No, es que eso es para X personas. No, es que eso es para los ingenieros. De repente encuentro en universidades estudiantes brillantes que creen que nada más porque no lo tienes enfrente de ti, no lo vas a tener nunca. Yeah. No, pues búscale un poquito, pero en su cultura no está la búsqueda, en su cultura no está el lado crítico tampoco. Das por sentado algo que es cierto que te dijo un modelo de lenguaje de inteligencia artificial, que está hecho para siempre tener, no la razón, pero siempre tener una respuesta. Entonces, oye, vuelve al lado crítico, empieza a investigar, empieza a darte cuenta por dónde puedes cambiar eso, pero en nuestra cultura no está el pensamiento crítico. ¿Y cómo crees que se trabaja eso? O sea, ¿cómo tú lo has hecho o lo has cultivado en ti? Está como ir cambiando, quizás tú tenías algunas creencias, ¿no? De antes que has ido cambiando, quizás. Sí. Entonces, ¿cómo lo has hecho? ¿Y sientes que te ha funcionado a ti? Quizás le pueda funcionar, ¿no? ¿A alguien más? No sé, y con toda humildad tengo que decirlo así, no sé. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos, admitir que no sabemos y experimentar. ¿Qué he hecho? He cometido muchos errores y me encantan. Soy un cúmulo de errores y esos errores son los que me han hecho aprender y me han hecho ir guiando mi camino. Si me pides un consejo por ese lado, te lo doy a mi manera y a mi manera es comete más errores. ¿Por qué? Porque son los que te van a ayudar a aprender. Y comete errores rápidos y chiquitos, porque si te esperas mucho el error va a ser muy doloroso y muy grande y a lo mejor te vas a querer quedar tirado. Yeah. A todos nos ha golpeado la vida de alguna u otra manera. Cosas chiquitas, cosas grandotas, a cada quien en su organización, en su sistema social o familiar. Pero para poder innovar tienes que ser resiliente a más no poder. Abrazar los errores y decir, de aquí viene. Pagan Kennedy, una escritora de un libro que se llama Inventology. Ella investigaba sobre inventos y cuando explica el cómo se inventó, por ejemplo, la maleta de rueditas, no la inventó ni un ingeniero, ni un diseñador industrial, ni alguien de marketing. La inventó un piloto que ya no aguantaba tener que andar cargando su maleta. ¿Por qué? Porque agarró y rompió las rueditas de la bicicleta de su hija, se las puso y de repente las azafatas le dijeron, oye, me haces unas, y empezó y lo patentó y de ahí viene la maleta que utilizamos por todos lados. Se atrevió a cometer un error. ¿Cuál fue su error? Pues su error a lo mejor fue romper la bicicleta de su hija o haberse tropezado, pero no se quedó tirado con eso. Entonces, si yo pudiera darles un consejo es atrévete a cometer errores y errores rápidos. ¿Por qué? Porque son los que te van a ayudar.
vivimos en una cultura en México, sobre todo, donde se castiga el error en vez de premiar los aciertos. Uh-huh. A mí me enseñaron desde primaria que si yo tenía un examen y yo contestaba, todas estaban bien hasta que yo contestaba una mal y me la ponían mal. Vamos a empezar a cambiar eso, a decir, ya tienes una bien, ya tienes otra bien, ya tienes otra bien, en lugar de tienes 3 mal. Ya, sí. Vamos a premiar el error, no tienes 3 mal. Tienes 3 oportunidades para poder reforzar algo que no sabías. Tenemos que agarrar el sistema, y perdón que diga Marx otra vez, estilo Duolingo. Que Duolingo de repente te va a agarrar y te va a decir, refuerza esto. ¿Por qué? Porque es donde más errores has tenido. Y de repente para cuando te das cuenta es donde más experto te has vuelto. O es la palabra que más sabes decir en francés, inglés, alemán o japonés. ¿Por qué? Porque ya cometiste tantos errores que te hicieron repetir. Y lo mismo hace, por ejemplo, Kumon, cuando en matemáticas batallas con la tabla del 7, es la que más se te va a repetir. No es quitarte el error, es abrazar el error como parte de ti, y eso para mí creo que ha sido parte vital para poder, no me atrevo a decir cambiar cultura, sino cambiar paradigmas de, tampoco es un yo puedo, y el echaleganismo, que yo tampoco lo aguanto, después de un podcast que hubo acá de yo tampoco aguanto el échale ganas. Los que no saben de qué hablo, vean el capítulo anterior. No se trata de echarle ganas, es decir, ¿qué estás haciendo con eso? Uh-huh. No estoy haciendo nada. Bueno, comete un error. ¿Para qué? Para que te pongas a hacer algo, porque te va a doler. Sí. Digo, igual no puedes corregir algo que ni siquiera sabes que está mal, ¿no? O sea, ¿cómo? Acabas de sacar un pedacito de una frase que la primera vez que me la dijeron dije, creo que estoy escuchando a Cantinflas, un grande maestro, uno de mis grandes maestros en innovación, decía, tienes que aceptar que hay una parte que es lo que no sabes que no sabes. Uh-huh. Y a ver, otra vez. Está lo que sabes que sabes. Por eso me voy a poner cantinflesco, perdónenme. Lo que sabes que sabes. Lo que sabes que no sabes. Uh-huh. Y lo que no sabes que no sabes. Uh-huh. Entonces, cuando me dice todo eso, me revolvió tanto que dije, no entendí nada, te digo que sí. Y de repente me quedé analizando. Sí, es cierto. Lo uh-huh. peligroso no es lo que... Yo ya sé que soy A. Uh-huh. Yo ya sé que soy bueno para esto. Yo juego fútbol y sé que soy bueno para fútbol. No es cierto. Yo ya sé que no soy bueno para programar. Uh-huh. ¿Ok? Yo ya sé que no soy bueno, sí, pero lo más peligroso es lo que no te has dado la oportunidad de descubrir, lo que no sabes, que no lo sabes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay todo un área de oportunidad en eso. Oye, yo no me he metido nunca, no voy a decir a nadar, pero tómelo con energía a nadar. Oye, a lo mejor eres buenísimo para eso. Uh-huh. Yo nunca he agarrado un arco, a lo mejor eres buenísimo para el tiro con arco. Y eso le pasó a uno de los... atletas salto triple, Luis Rivera creo que se llamaba, perdón si no es Luis Rivera, pero si no, creo que su nombre sí era Luis. Él fue atleta del TEC de Monterrey, llegó a Universiada, creo que si mal no recuerdo llegó a hacer medalla, no recuerdo si de oro o de qué, pero fue descubierto muy tarde. ¿Y cómo fue descubierto? Lo vieron unos entrenadores corriendo y entrenando, pero cuando ya estaba por graduarse de carrera, cuando ya su edad ya no lo daba para a lo mejor explotar en nivel olímpico. Yeah. Si ese talento hubiera sido descubierto 5 años antes, estaríamos hablando de que a lo mejor México hubiera tenido un oro olímpico de salto triple. ¿Por qué? Porque él no sabía que podía a lo mejor ser bueno en salto triple hasta que alguien más lo vio. Yeah. Entonces, ¿cómo le haces para descubrir lo que no sabes que no sabes? Experimentando, socialmente metiéndote en ecosistemas que a lo mejor te forcen a salirte de tu área de confort, que es súper incómodo, pero en esa incomodidad te va a pasar lo que le pasó al piloto. En esa incomodidad de cargar una maleta, alguien te le va a poner rueditas. Uh-huh. Y un poco desde la curiosidad, como decías al principio, ¿no? Retomando eso. Sí. Súper bien. Oye, y platicando más como hacia las universidades, ¿tú qué crees que habilidades deberían estar desarrollando los alumnos para irse más hacia la innovación? Perdón que me atreva, pero te voy a cambiar la pregunta. Okay. Los alumnos no tienen que estar desarrollando ninguna otra habilidad, para eso están en la universidad, para aprender distintas habilidades. Okay. Son los maestros los que tienen que estar cambiando sus formas de enseñar. Ok, me encanta, sí. Son los maestros los que tienen que empezar a volverse más habilitadores. Yeah. Porque hoy un alumno, pónganse como alumnos los maestros, tienes un chorro de herramientas. Si yo me meto ahorita a estudiar otra cosa, voy a tener herramientas ¿para qué? Herramientas para a lo mejor debatir, sacar, discernir y al mismo tiempo construir algo mucho más grande en un salón de clases. Como alumno, estás moldeable.
pero el que moldea es el maestro. No debemos de seguir moldeando a la manera de 1950 o después de la revolución industrial que ves por lotes. Tenemos que empezar a moldear guiando a los jóvenes a que saquen la mejor versión de ellos. Yo no quiero que salgan 30 ingenieros de un salón de clase, 30 licenciados en mercadotecnia. Quiero que salgan personas que vayan a salir a cambiar un poquito más el mundo y que empiecen a innovar a su manera y a lo que ellos encuentran. Y eso lo van a hacer solamente cometiendo errores, pero necesitan que alguien les facilite ese camino. Por eso digo que los maestros deben ser facilitadores. El alumno tiene que tener pensamiento crítico, sí. No hay. Lo platicábamos ahorita. Tienen que fomentar la creatividad, no es cierto, todos somos creativos de distinta manera. Es que no es cierto, yo no soy nada creativo, todos son, nada más que alguien nos enseñó que no éramos. El maestro tiene que empezar a castigar menos los errores y a premiar más los aciertos. ¿Para qué? Para empujar a ese lado. Te voy a decir 2 frases que me dijeron personas. Uno, hace mucho tiempo, cuando todavía no trabajaba, es más, estaba entrando a universidad. Yo ya tenía a lo mejor en mi visión que en algún momento me iba a tocar a lo mejor ser padre de familia. Y esta persona me dice, Pablo, tú quieres que tus hijos no tengan necesidades, ¿verdad? Y la primera respuesta que me nace fue decir, no, claro, o sea, lo que yo quiero lograr es que cuando yo tenga hijos, pues que no necesiten algo muy grande. O sea, que no me dice, ¿los quieres hacer unos inútiles o qué? O sea, al revés, tienes que darles necesidades para que ellos empiecen a salir. Bueno, esas necesidades se dan desde un punto de vista personal, no es regla, no es ley. De una manera que, ahí viene la otra frase. Cuando ves las calificaciones de tu hijo y ves que saca un 10 en matemáticas y un 8 en naturales y un 5 en historia, la manera, no de antes, pero la manera tradicional es estudia más historia, o sea, equilíbrate. Esa persona me decía, no, es bueno en matemáticas, explótalo en matemáticas. Claro. Premiale eso, dale más cosas con números y a raíz de eso a lo mejor el otro, oye, el otro tiene que pasar, pues que pance de panzazo, lo suyo, lo que le apasiona, lo que le gusta está en los números. Hazle que se sienta en su no zona de confort, que con eso salga de su zona de confort a experimentarlo de otra manera. Y eso nos falta mucho con los alumnos también. Entonces, sí te dije el lado de los maestros, pero creo que te diste cuenta que de forma indirecta te dije qué es lo que el alumno tiene que tratar de hacer. Tiene que tratar de encontrar a ese facilitador en el maestro. Tiene que ser paciente, tiene que entender que es creativo también, tiene que tener ese pensamiento crítico y tiene que experimentar sobre lo que es bueno, no nada más sobre lo que le apasiona. Porque lo que te apasiona te puede gustar muchísimo, pero puede ser malísimo. Es que me encanta cantar. Pues no tienes voz, cómprate un CD, compadre, porque de plano no tienes voz. Sí. Pero me encanta cantar. Bueno, si eso te apasiona, a lo mejor encuentra algo por ese lado, pero algo en lo que seas bueno. Y de ahí nos podemos seguir con el Ikigai, pero el Ikigai es punto y aparte. Me quedo nada más con a lo mejor ese trío que lo dice Jim Collins en su libro de Good to Great, que habla del para lo que soy bueno, para lo que genera dinero y lo que socialmente también funciona, ¿no? Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo crees que podamos evitar que haya como limitación, o más bien que haya como ciertos privilegios en la innovación en ciertas personas y en otras esté más limitado? ¿Qué tipo de privilegios hablas? A ver, explícame. Cualquier privilegio, o sea, que como un poco de lo que decías, como la casa grande y la casa chica, okay, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en eso como sociedad? Si te dijera que en innovación eso no pasa, a lo mejor no me la crees. Aquí es al revés. Okay. Entre más necesidad, okay, a veces hay más innovación. Pero ¿por qué digo a veces? Porque dependes de 2 pilares, y repito esos pilares, empatía y prototipado. El tener muchos privilegios, a lo mejor de equipamiento, a lo mejor te ibas por ese lado, o privilegios en un ecosistema, no te va a dar nada si no tienes empatía. Y si con esa empatía no empiezas a prototipar. Okay. Pero sí puedo decir, si tienes el mindset de aprovechar todo en lo que estás, sí vas a tener una ventaja enorme. ¿A qué voy? ¿Cómo le podemos hacer para que esos privilegios no se noten? Esos privilegios están en el mindset o en la mentalidad de quien quiere innovar. ¿En qué tanto aprovecha esos 7 segundos de los que platicábamos en lugar de gancharse con otras cosas que es lo mismo de siempre?
un buen maestro me decía, y de hecho ese maestro fue de aquí de la Universidad de Anáhuac, decía, mucha gente se jacta de decir, tengo 10 años de experiencia, o tengo 15 años de experiencia, tengo 20 años de experiencia. Me decía, Pablo, no les creas al 100, porque hacer lo mismo durante 10 años no te da la experiencia. Para llegar al punto donde ellos ya saben todo lo que tenían que saber de ese proceso, necesitaron nada más de 6 meses. Pero después se quedaron en una zona de confort durante 9 años haciendo lo mismo. No son 10 años de experiencia, son 6. Yeah. Entonces, si tú no te atreves a salir de esa zona de confort para experimentar teniendo otros errores, eso sí te va a ir dando más experiencia. Y ahí sí te va a dar mucho más conocimiento. Entonces, los verdaderos privilegios que tiene alguien en el mundo de la innovación es haberse atrevido a hacer más cosas de formas diferentes. Es haberse atrevido a hacer lo que hacen, por ejemplo, en los Fab Labs, de experimentar muchísimo y salirse de eso. Es lo que a lo mejor una empresa hace con un verdadero departamento de innovación, donde tienes proyectos esperando y haciendo algo que le llaman Innovation Options, que es cómo le hago para partir mi presupuesto en distintos experimentos y empezar a evaluarlos en distintos niveles para ver si siguen o no siguen, para ver cuál mato y con cuál me quedo. Porque si no, de lo contrario, a alguien que ya está en un privilegio enorme le pasa lo que le pasó a Blockbuster. Sí. ¿Y a nivel recursos? A nivel recursos te vas a ir dando cuenta de que muchos somos pobres. No, ¿a qué voy con eso? Esa es parte de los dolores y de las necesidades que todos van a tener. No importa si estás en un mundo muy grande económicamente hablando, en un mundo muy pequeño económicamente hablando. Siempre nos va a faltar dinero. Entonces es, ¿cómo le hago para sacar lo mejor con lo que tengo? Y de ahí vas a ir explotando. Este ejercicio que estamos haciendo, este es un experimento, es un podcast. Y hoy la Anáhuac Mayab lo está haciendo con unas instalaciones geniales. El primer podcast de alguien que empezó a explotar por este lado, te aseguro que era el micrófono de una computadora que la cámara se veía pésimo y le empezó a funcionar. ¿Los recursos te dan la diferencia? No. Los recursos te dan esa estructura. Yeah. O te dan a lo mejor ese cascarón. O te dan a lo mejor un poquito del contenido, pero no te van a dar esa triada. Esa triada la puedes encontrar con muy pocos recursos, siempre y cuando estés haciendo lo que sabes que eres bueno, algo de lo que te apasiona, y por ahí bien decían, when there's a will, there's a way. Cuando hay de repente algo que de verdad quieres, por ahí le puedes ir dando. Si no, luego te va a pasar como el gimnasio pagado durante un año que vamos 5 veces y se acabó. Y de repente te volteas y ves en la casa de al lado a alguien con los garrafones cargándolos como si fueran pesas y bien mamey, y tú dices, chin, voy yo al gimnasio. No, agárrate unos garrafones y haz lo mismo. Va más por el lado de disciplina, ¿no? Ya. Okay. Sí, digo, al final pasa mucho esto, ¿no? Que dices, bueno, quiero hacer tal cosa, pero no tengo los recursos y nos autolimitamos por ahí, ¿no? Y pues no necesariamente, ¿no? Hacer lo que tienes. Hoy tenemos recursos impresionantes en la palma de nuestra mano. Sí. Tenemos un estudio de televisión completo, un podcast completo, tenemos herramientas de medición, tenemos herramientas de creación. Es impresionante lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Sí, totalmente. Me encanta. Y si hoy pudieras diseñar un mapa de ruta para la innovación, ¿qué pondrías como prioridad? Establecer a lo que le llaman, y eso me lo decía también otra persona acá, doctor Narciso, establecer una pregunta focal. Okay. Es decir, el mapa de ruta, todo el mundo piensa que es ir pasito a pasito de donde estoy hacia adelante. En realidad, un buen roadmap es de atrás hacia adelante, hacer algo que se le llama el backcasting. Es decir, si yo tengo una pregunta focal, traducción, tengo específicamente a cuál es el punto al que quiero llegar, lo planteo y después me empiezo a aventar pasitos para atrás hasta que llegue al donde estoy ahorita. Si tú quieres hacer un verdadero roadmap, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? No es ese primer paso, es hasta dónde quiero llegar para ver todo lo que tengo que hacer, y luego digo, ¿sabes qué? No me gustó. Mejor entonces otra pregunta focal. Ok, pero ya sabes hacia dónde, porque si no, lo que vas a estar haciendo vas a estar disparando a cosas que a lo mejor no, o sea, cuando llegues no mi papá decía, mantén tus objetivos lo suficientemente grandes para que no los pierdas en el camino. Ya.
Pero ahí es donde viene la palabra emprender. El emprendedor no es el que hace una empresa, un producto, un proceso, un servicio. Eso no es emprender. Me encanta agarrar libros de hace muchos años, estilo de épocas de Miguel Cervantes Saavedra o así, y decían, por ejemplo, en el Camino del Héroe, dicen, y el héroe, o quien sea, se dio a la empresa. Emprendió su camino, emprendió. Y dices, ¿qué? ¿Puso una tienda de chilitos jalapeños? No, o sea, emprendió significa dio un paso hacia algo desconocido, dio un paso, se aventó. Eso es emprender, aventarse. ¿A qué? Paso 1, pon tu punto focal y después ponte a caminar. ¿A dónde? Tú ponte a caminar. Ya pusiste el objetivo grandote. Créeme, vas a llegar para allá. Me encanta, me encanta. ¿Qué papel crees que deben jugar los líderes, ya sea locales, profesores, emprendedores, lo que sea, cualquier tipo de líder en este camino? Creo que estamos en una época a nivel global donde tienen que jugar un papel mucho más humano y empático. Nos estamos haciendo muy artificiales y antisociales. Y ojo, yo soy el primer defensor de la tecnología. Me encanta, lo amo y tengo gadgets por todos lados. Pero insisto, si no se usan para la gente, no son útiles. Soy un fanático desde hace algunos años de los primeros modelos de inteligencia artificial. Me encanta que toda la gente esté indicando sus errores y por qué no funciona, porque gracias a eso están encontrando cómo tapar esos errores para mejorarlo y por eso estamos avanzando tan rápido. El papel del líder debe ser un papel mucho más humano. Empatizar y empezar a que se empiecen a dar cuenta los que tengan un rol, ya sea jerárquico por liderazgo, por jerarquía, o por liderazgo adquirido social, es decir, que de pronto te das cuenta que todos te apuntan a ti como el ahora tú llevas la batuta. Y a mí me decían mucho la parte, insisto, otra vez con a lo mejor analogía medio romántica, porque es de esas que tampoco he investigado a profundidad, pero hay por ahí una foto de unos lobos donde te muestran que el macho alfa o el lobo alfa no es el que está adelante, sino es el que está mero atrás. Okay. A mero adelante llevan los más viejitos y después los jóvenes y el líder va atrás. Yeah. Y esa analogía me gusta mucho. ¿Será verdad o no? No me importa, me quedo con la idea. Y la idea es, el lobo líder está atrás. ¿Por qué? Porque es el que ve el camino de todos los demás y es el que soporta. No vas a caminar por ellos, los vas a guiar. No vas a vivir por ellos, les vas a ayudar. A la hora que se caigan, les vas a ayudar a levantarse. Que la única vez que veas hacia abajo a alguien, que sea cuando le vas a extender la mano para decirle vente conmigo. Esa es la posición que yo veo ideal de un líder. Y sí, a veces es el que tiene que marcar el camino. Ojo, marcar el camino, no caminar el camino. Puedes marcar el camino desde atrás, siempre y cuando estés cerca de la gente. Igual ver de alguna forma, ¿no? Ver que nadie se quede atrás, ¿no? Si vas adelante, ¿cómo ves si alguien se quedó, ¿no? Esa es la posición jerárquica que de repente dicen, no, pues el que se quedó es porque no me supo seguir el paso. Y vaya, hay un libro buenísimo que creo que para cualquiera que esté en una posición de liderazgo debería de leer, que se llama El hombre más feliz del mundo, de Eddie Jaku. Eddie Jaku es un sobreviviente del Holocausto. Él sobrevivió en Dachau, aunque también estuvo un poquito de tiempo en Auschwitz, pero en Dachau fue donde más tiempo estuvo. Y la parte de atrás del libro y adentro también, él habla de muchas cosas que le ayudaron para sobrevivir. Una de las principales era que siempre tuvo un amigo ahí al lado. Y eso fue algo vital. Pero hay una frase que me gusta mucho y fue con la que empieza su discurso. Este libro lo escribe porque dio un discurso y a raíz de ese discurso le gustó tanto a la gente que le pidieron escribir un libro de su vida y escribe el libro que está buenísimo. Y si quieren escuchar el discurso, busquen Eddie, E-D-D-Y, Jaku, J-A-K-U. Eddie Jaku es una plática de TED rápida. Pero el libro está mucho mejor, se llama El hombre más feliz del mundo y la frase es: no me pidas caminar adelante de ti porque puede ser que no me sigas. No me pidas caminar atrás de ti porque puede ser que no siga tu paso. Mejor pídeme caminar al lado de ti como un amigo. Esa es la posición de un líder. Ya lo había escuchado, a mí me encanta esa frase, es muy buena, la verdad. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué te emociona más de esto que estás construyendo o que estás formando parte para construir? ¿Qué me emociona más? Que no sepa dónde va. Okay. Es la verdad. Es decir, si a mí me preguntas si hay una pregunta focal que tengo y hacia dónde va todo, pero no sé qué hay en medio y eso me apasiona, me emociona, me encanta, me reta todos los días. Es
como, te lo dice alguien que trabajó en Disney, es como meterte a un ride que sabes el tema, sabes cómo vas a terminar, sabes por dónde va, pero no sabes lo que vas a disfrutar en medio. Entonces, eso es lo que más me levanta. Si estás en algo que te apasiona, vas a encontrar que el camino es lo más divertido. ¿Por qué? Porque no sabes cómo es el camino. Y eso me divierte. Me voy a caer mucho en medio, sí. Se van a cometer errores sociales, financieros, también empresariales. Ahorita estamos por el lado de emprendimiento con una empresa de ciberseguridad también. Estoy por el lado educativo, estoy por el lado de consejo también. Sigo trabajando también con una empresa de software. Y en el cúmulo de todas estas cosas siempre hay algo de intraemprendimiento, que es decir, desde donde estoy, cómo puedo experimentar en algo que yo sé la meta a la que quiero llegar, pero el camino no. Y a lo mejor en el camino me doy cuenta de que encontré o descubrí otra meta que no sabía que iba a descubrir. Así como cuando descubrieron el Post-it, buscan la historia, o como descubrieron el super glue, el super pegamento. Algunos lo conocen con la marca de acá de México que es Coloca, pero en realidad es super glue. Busquen esa historia para que vean de dónde nació. Porque no estaban buscando eso y, sorpresa, como dicen, iban buscando otra cosa y encontraron oro. Súper. ¿Y alguna reflexión final que te gustaría hacer? Creo que voy a sonar a disco rayado, pero cáete más seguido. Comete errores. Si no has cometido un error últimamente, quiere decir que no estás haciendo algo que de verdad te gusta o te apasiona. Excelente. Muchísimas gracias. Con esto concluimos. Me da mucha emoción. O sea, me emociona mucho haber estado contigo. Todo esto que nos platicaste y gracias por abrirte y platicarnos todo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. ¿Sí? Platicamos de todo y de nada. Me gusta. Es plática bastante amena. Sí. Gracias por la invitada y a lo mejor